Y quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13. San Juan, capítulo 2, verso 13. Si usted no tiene Biblia, lo puede ver en las pantallas. Si usted tiene Biblia, puede abrir su Biblia y confirmar que lo que estamos leyendo es verdad, que yo no cambié nada. Y que el Señor esta mañana pueda hablar a nuestros corazones y llevarnos a entendimiento. San Juan capítulo 2 verso 13. Cuando todos lo tienen, me dicen amén. ¿Okay? No todos lo tienen. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén y amén. Quiero hablar en base a estas palabras que los discípulos descubrieron, y fue un rema para ellos cuando vieron que Jesús reaccionó de esta manera. Ellos dijeron: es como está escrito, el celo de tu casa me consume. Y quiero hablar del celo por su casa, el celo por la casa de Dios. Y muchos cuando relatan este pasaje como el día en que Jesús se enojó, así lo llaman, el día en que Jesús se enojó, el día en que Jesús agarró un chilillo y empezó a volar cuerazos a todo el mundo ahí, empezó a chilillar las vacas, los bueyes, la gente, los cambistas, todo el mundo. Jesús destruyó los tolditos y todo lo que estaba allí vendiendo dentro del templo. Y todo el mundo relata esta historia como el día en que Jesús se enojó, pero yo no quiero solamente tocar el enojo de Jesús, a pesar de que sería un buen tópico para ver de que si el Señor Jesús tuvo un momento en el que se enojó y expresó su ira, su enojo hacia lo que estaba sucediendo por el celo que le consumía hacia la obra del Padre en la tierra, también a veces podremos decir que nosotros tenemos una explicación del por qué nos molestamos o nos enojamos, pero esto no es una excusa tampoco para poder decir de que justificaría actitudes nuestras, ¿no? Dice que cualquiera podría haber juzgado a Jesús y su actitud y lo hubieran dicho como lo hicieron los fariseos, diciéndole: ¿qué señal muestras ya que haces esto? Era como decir: usted viene aquí y hace todo este alboroto, pero ¿qué señal nos muestra que lo que usted está diciendo es verdad? ¿Qué señal vas a hacer para probarnos que debemos sacar a toda esta gente de aquí? Que este dinero que se está recolectando aquí no es correcto. ¿Qué señal nos das? Y Jesús, diciéndole que ellos le dijeron: ¿qué señal muestras? Y Jesús les da a conocer la señal de cómo se purificaría el templo, destruyéndolo y levantándolo en 3 días. Esa es la señal que Jesús dice que va a hacer: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Para muchos, cuando hemos leído este pasaje, y para muchos cuando vemos las películas de Semana Santa que ya casi llega, pensamos en que Jesús tenía el poder para destruir piedra sobre piedra de ese edificio tan grande que tomó 46 años construir. Pero Jesús no se refería al templo físico, se refería a su cuerpo, al templo espiritual.
Y así se cumplió esa palabra y esa señal. Después de que Jesús había llegado a Jerusalén y había visto lo que había sucedido en el templo, Jesús mismo fue expuesto y su cuerpo fue lacerado, su cuerpo fue lastimado, su cuerpo fue destruido. Y la destrucción del cuerpo de Jesús define y marca y nos hace ver que la palabra se cumple, ya que al tercer día Jesucristo resucita de entre los muertos, victorioso como aquel que si Él resucitó, nosotros también tenemos una promesa de resurrección para su tiempo. ¿Está aquí? Entonces, ahora sabemos que por la palabra que Jesús no se refería a ese templo físico, sino que se refería a un templo espiritual. Es a ese templo al que yo me quiero referir esta mañana. Es ese templo el que creo que esto nos va a hacer entender que ese templo que estaba en aquel tiempo se había convertido y se miraba a Él mismo cargando todos los pecados. Cuando Jesús entró a ese templo, era la visión que Él tuvo de verse a Él mismo, cómo se iba a ver delante del Padre en un momento, cómo lleno de pecado, de inmundicia, de avaricia, de lujuria, de muchas cosas que habían en ese momento y se estaban manifestando allí. Cuando Jesús se refiere al templo y Él dice, destrúyanlo y en 3 días lo levantaré, se refería a Él mismo. Cuando Él entró a ese templo, fue una visión panorámica de cómo se vería Él en unos días. De ahí saltó el enojo, de ahí saltó la aflicción de Él y la cólera, y el celo de su casa le consumió, porque ese templo que Él estaba viendo era símbolo, era señal de Él mismo. Cuando Dios habla a Moisés y le dice que levante un tabernáculo, el tabernáculo en el desierto es un tipo de Jesús, es una tipología de Jesús. Cuando David dice que quiero construir casa a Dios, pero Dios no le permite, sino que lo hace a través de Salomón, Salomón entiende que esa casa, ese templo que se construyó fue lleno de la gloria de Dios. Tenía las mismas características del tabernáculo, solo que este era más elaborado. Este tabernáculo se refería a ese templo. Jesús era el templo. Cuando Jesús entra al templo y lo ve en esas condiciones, imagínese el shock que Jesús recibe. Es fuerte y dice, no puedo creer que yo me vea de esta manera. Y así me veré en la cruz, posiblemente Jesús debía haber pensado. ¿Cuál es el impacto que tenemos cuando Dios nos permite a nosotros mismos examinarnos por un momento y ver cuál es nuestra verdadera condición? Cuando te miras al espejo, tú ves a una persona hermosa, saludable, que se viste bien, que se maquilla, que se piña el pelo, que hace cualquier cosa para verse bien. Pero el espejo no refleja lo que tú realmente eres por dentro. El espejo no te permitirá ver quién eres tú, pero hay un espejo que sí te permitirá ver cuál es tu condición interna, cómo estás realmente. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que nos permitirá ver cuál es nuestra verdadera condición. Porque si para el mundo nos vemos hermosos, posiblemente para Dios podríamos estarnos viendo como este templo. Si Jesús entrara en ti hoy, ¿cuál sería la reacción que tomaría? Si tú eres el templo del Espíritu Santo, y es un pasaje que está trillado para muchos y que a nadie le gusta creer, y si lo dicen de los dientes para afuera, pero no se cree en el templo de Dios. Si Jesús entrara a ese templo, entrara al templo que tú representas, ¿cuál sería la reacción de Jesús al entrar a ese lugar? ¿Sería la misma que tuvo cuando entró al templo? Sería el mismo lugar en el que él estaba pensando si él podía habitar en ese lugar. ¿Está aquí, iglesia? Ahora, aclaro que no es lo mismo poner una mesita y vender unas hamburguesitas allá afuera. No es lo mismo las ventitas que a veces hacemos para poder comprar equipo, para poder pagar viajes, para retiros, patrocinar personas que vayan a recibir bendición de Dios, o cualquier otra cosa, edificar un lugar. No es lo mismo recolectar dinero, aparte que nosotros no estamos como los judíos, porque nosotros somos gentiles y muchas cosas de ellos no se aplican en nosotros.
Lo que a Jesús le molestó de esos mercaderes era que lo que estaban vendiendo, y lo mencioné al principio en el pasaje, eran bueyes, palomas y ovejas. ¿Sabe qué eran esos tres animales? Eran los animales que se usaban para llevar sacrificio a Dios. ¿Sabe qué eran esos animales? Eran ofrendas a Dios. El pueblo judío había encontrado la manera de enriquecerse vendiendo la ofrenda a Dios. Y cuando el Señor vio que su ofrenda, que lo que se le sacrificaba a Él estaba siendo vendido, Él dijo: esta gente, su corazón es avaricioso, su corazón está lleno de suciedad. ¿Cómo es posible que a la entrada del templo vendan la ofrenda para que la sacrifiquen adentro? La ofrenda debía haber sido traída de cada uno, de su corazón, buscarla y llevarla. Y si se hubiera sido que se proporciona porque no la tengo, no era algo de lo que había que lucrarse, era algo más bien que había que tratar de poner a la disposición del pueblo por el amor de la redención de los pecados. No sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. Allí me pongo a pensar por un momento en esos aceites ungidos que hay iglesias que venden en la entrada, que venden el pañito ungido, que venden el aceite ungido, la botellita que venden aquí, que venden esos tipos de cosas que te llaman a que dicen que están consagradas para ciertas cosas. Mira, vaya a la farmacia, cómprese un aceite Menen y tómelo en sus manos y bendígalo y declare que está ungido por el Espíritu Santo y unja lo que tenga que ungir. Pero no ande comprando cosillas porque no podemos comprar lo que ya Dios ha puesto. Eso ya estaba puesto. Y aclaro que no es lo mismo. Por eso le digo, si hubiera sido que ellos estaban recogiendo fondos para un bien bueno, para caridad, para alguna situación que sufragara algo del templo, pero ni así era, porque el mismo gobierno en ese tiempo sostenía el templo. Había parte que se llevaba ahí, y más los diezmos, más las ofrendas que se recogían, que ellos llevaban, que no siempre eran animales. El mismo Jesús tuvo que pagar en una ocasión para entrar a un lugar. Entonces, aclaro que no es lo mismo. Y sin embargo, eso me hace introducirme ahora mismo en que algunos a sí mismos van a venir y van a criticar lo que no les gusta. Otros juzgan a los ministros del altar, otros a los servidores, otros juzgan. Y lo que tú llamas celo, Jesús lo llama hipocresía. Porque nosotros venimos aquí, y antes eso se practicaba mucho. Cuando veían a alguien subir al altar y lo juzgaban y decían: yo no sé qué hace ese allá arriba. Decía: es que siento el celo de su casa que me consume. ¿Cómo van a ensuciar el altar de esa manera? Pero su vida, su templo no es digno de Dios tampoco, su vida personal. Y ahí es donde Jesús viene y dice que antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, mire la viga que está en el tuyo. Porque si el templo, mi templo, el lugar donde Dios habita en mí, no está digno, ¿cómo tengo el ojo para mirar al que yo crea que no lo esté? Dios no nos llamó a tener un celo por un edificio. Dios nos llamó a tener un celo por este templo que Él edificó, esta casa que Él levantó. No con manos de hombres, sino con sus propias manos nos hizo. No podemos estar en un celo que es más bien hipocresía. Tú no derramaste tu sangre por nadie en este lugar. No tienes ningún derecho de juzgar a nadie por su comportamiento ni por lo que esté haciendo. Déjale la gracia a Dios, déjale al Señor el juicio y déjale al Señor lo que Él tenga que hacer en cada uno. Aun si los líderes te corrigen porque te forman, porque quieren enseñarte el camino de verdad, cosa que no se descubre en el primer instante. Esas cosas se revelarán con el tiempo, cuando estemos en esas posiciones. Y lo digo por experiencia propia. Los que hemos vivido humillaciones, agravios, cosas duras por amor al Señor, por servirle,
y hemos permanecido y hemos salido adelante. Sabemos que hoy puedo decir gracias, Dios, por esas personas. Estuve en el Colegio Técnico de Liverpool este lunes predicándole a los profesores y al personal que estaba allí. Estaba el supervisor de zona, la directora del colegio y los profesores. Y yo les decía a ellos que nosotros somos los que marcan la vida de los que están allí, y que los profesores son las personas, la cara que ellos no olvidarán en muchos años, y que ellos tienen que decidir cuál es el recuerdo que quieren que estos alumnos tengan de ellos, y que ellos podían marcar la vida de ellos como la marcaron muchos de mis profesores, personas que conmigo fueron duras, personas que me hicieron hasta a veces avergonzarme, pero que tenían razón, y que me hicieron corregir mi vida muchas veces. Hoy yo los recuerdo, no los puedo olvidar. Y yo le decía a ellos, así recordarán, como tú recuerdas a esas personas que en tu camino han sido duras o te han formado, también habrán otras. Si el templo no se arregla, ¿quién está habitando en él? Algunos somos así. David en una ocasión quiso construir el templo de Dios y dijo: quiero construir una casa para mi Señor, un lugar donde Él habite de continuo. Y Dios no lo dejó. Y en Primera de Reyes 5:3 el mismo Salomón redacta y dice que tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. David derramó mucha sangre, y ese fue el precio que le costó no construir el templo. No fue el pecado que cometió con Betsabé, no fue los errores que cometió con sus hijos. Lo que Dios dijo: tú no construirás mi casa porque tú has derramado mucha sangre. Él hubiera podido decir, David hubiera podido decir: Señor, pero lo hice en tu nombre y lo hice por ti porque tú lo necesitabas. Pero David cayó, y Dios le hace una promesa y le dice: yo te prometo, David, que tú no lo construirás, pero tu descendencia será premiada en poder construirlo. Tus hijos vivirán, y si no se alejan de mis caminos, ellos vivirán bajo mi nombre y me obedecerán, y entonces yo los bendeciré y haré perpetua tu descendencia. Una promesa de Dios, quitándole algo, pero permitiéndole otra cosa. Cuando yo veo que Dios le dice a David que por sus manos manchadas de sangre no le permitirá construir el templo, eso me dice a mí que a Dios sí le importa lo que hacemos. Eso me dice a mí, hermano, que a Dios sí le interesa cómo cuidamos el templo, que a Dios sí le importa cuál es nuestro proceder en la vida, cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo, cómo está el corazón, cómo está el cuerpo. Y a David le dijo: tú no construirás mi templo porque tus manos están manchadas de sangre. Dios no quiere. No es que Dios, voy a retractarme, no es que Dios no quiere, pero el interés masivo o máximo de Dios en este tiempo no se trata de construir un gran templo, porque está en la Escritura: yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Y Él dice que el mundo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios está en un trono sobre el cielo y sus pies están sobre la tierra. Dios no cabe en un edificio como este. Dios no cabe en un edificio como el que algún día construiremos. Y Dios no está interesado solamente en que se le construyan templos lujosos, porque si Jesús entrara en esos templos físicos hoy, posiblemente botaría muchas de las cosas que hemos visto en ellos. Posiblemente diría: este lugar yo no puedo habitar. Pero Dios no está interesado en la tierra, Dios no está interesado en un templo físico. Y mire cuántos templos se han construido, y mire cuántos templos se han derribado, y mire cuántos templos físicos ha hecho el hombre de una y otra manera. Y grandes testimonios de construcciones inmensas.
Pero todavía hay un templo que no se ha concretado. Hay un templo que para Él es el más importante, y es el templo donde Él no ha podido habitar como quiere, porque no lo estamos edificando. Y ese templo somos usted y yo. Este es el templo. Usted es el templo donde el Dios glorioso, soberano, maravilloso del cosmos, del universo, el creador del cielo y de la tierra, quiere habitar. Si se preocupa por este cine, yo estoy preocupado por usted y estoy preocupado por mí. Quiero vivir una vida donde yo sienta que Él se agrada de habitar aquí. Sin embargo, hemos lanzado nuestros cuerpos y hemos contaminado el templo. Y quiero decir que para Dios es más importante quién soy, cómo estoy y qué estoy haciendo. Es tiempo de no ser celosos solo por el templo en donde nos congregamos. Dios quiere que seamos celosos del templo donde Él habita. Y ese templo somos nosotros. Pablo dijo en 1 Corintios 6:19, y tomo este pasaje y póngalo ahí. 1 Corintios 6:19, tomo este pasaje porque todo el mundo se lo sabe, todo el mundo lo repite, pero nadie está caminando sobre este pasaje, esta palabra. Y Pablo dijo una voz exhortativa: o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no sois vuestros. Entonces, hermanita, cuando su novio quiera volver a tocarle sus partes, él no está tocando su cuerpo, él está tocando el templo. Cuando usted quiera volver a fornicar, usted no está ensuciando su cuerpo, usted está ensuciando un templo. Cuando usted quiera volver a adulterar, usted no está ensuciando su cuerpo ni a su familia solamente, usted está dañando el templo de Dios. Ya Dios no está encerrado en el templo de Jerusalén, Él está en este templo. Cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino sobre ti y ahora Él habita en ti, y somos templo de Él, templo de Dios. No ignoren estas palabras. Edifiquemos el templo de Dios, edifiquemos la casa de Dios, edifiquemos este lugar. Un día construiremos un gran edificio, sí, pero estoy seguro que el día que construyamos ese edificio aún se quedará pequeño para todos los que estemos en ese lugar, porque no seremos solamente miembros de una iglesia, sino que estaremos allá adentro y seremos el templo del Espíritu Santo. Y cuando estemos ahí, las cosas grandes que Dios hará, porque hombres y mujeres se rindieron y rindieron sus cuerpos y los convirtieron en templos y los consagraron. Él le dijo a los judíos, en otras palabras: yo soy este templo y seré derribado, pero en 3 días me levantaré. Y así Él lo hizo. Dejemos de pensar en este gran edificio de construir y comencemos a construir y a edificar este templo que Él puso y que nos encargó a nosotros de cuidar. Dice que si traemos ofrenda, que sea para honrarlo.
Si sembramos, que sea para honrarlo. Si construimos un gran edificio, que sea para honrarlo un día. Pero si vivimos, vivamos para edificar este edificio, para edificar esta casa. Yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. Y oro que en la noche mis palabras se te queden grabadas y te despiertes de madrugada escuchando eso. Yo soy el templo de Dios. Porque si la iglesia empieza a ocupar su lugar de templo de Dios, de casa de Dios, comenzaremos a tener una lucha contra el pecado en la cual saldremos victoriosos, en la cual ya el pecado no se va a enseñorear más de usted, sino que usted logrará vencer por encima de cualquier circunstancia. Tengo una pregunta para la iglesia esta mañana. ¿Entraría Jesús allí? ¿Cómo está el templo de Dios? Si todos han entendido esta palabra hoy, si todos están entendiendo el mensaje del Espíritu Santo esta mañana, Él hace una pregunta para usted hoy. ¿Cómo está el templo de Dios hoy en tu vida? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está ese templo? Y si Jesús entrara allí hoy, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería la reacción del Espíritu Santo? ¿Cuál sería la reacción de Jesús? La presencia de Dios viene aquí a nuestras reuniones, pero hay un solo lugar donde Él quiere habitar por completo, y es en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, allí Él quiere habitar, en cada uno de nosotros. Tú eres el templo de Dios. Tú eres la casa de Dios. Tal vez ahora esté desordenada, tal vez ahora esté vacía, tal vez ahora esté en una condición donde diría: si Jesús llegara, no puedo imaginar lo que haría conmigo. Pero yo te puedo decir esta mañana, como Él destruyó, como Él permitió que destruyeran aquel templo, se levantó en 3 días y su cuerpo era glorificado. Tenemos que morir al yo, al ego, porque Jesús quiere tener en nosotros un lugar donde Él pueda habitar, pero posiblemente entra en nosotros y lo que ve son mercaderes de ego, mercaderes de vanagloria, mercaderes de ira, mercaderes de celos, mercaderes de carne, negociadores de estas cosas, vendedores de estas cosas que más bien deberían sacrificarse en la cruz y vivir para Él. Pastor, dura es esta palabra, me cuesta digerir lo que usted está diciendo. Y yo te digo hoy, no todo está perdido. Hay una esperanza para levantarnos esta mañana. Hay una esperanza para cambiar el ciclo, para romper los paradigmas, para decretar que algo en mi vida será diferente. Y si Jesús se levantó al 3er día después de la muerte, yo hoy deseo morir en este altar y decirle al Señor: resucítame en tu presencia, levántame en una nueva persona, Señor Jesús, edifica mi vida de la manera en que tú puedas habitar en mí, Señor. Y salir corriendo de este lugar y buscar a toda la gente que le hemos hecho daño y pedir perdón y perdonar y ya dejar de andar caminando en esas reglas humanas y comenzar a vivir dignamente para el Señor. No hablo de ser santurrones, hablo de vivir bajo la gracia de Dios y tomar ese sacrificio y determinar
que si yo soy el templo del Espíritu de Dios, yo quiero vivir bien. Yo quiero que Él se sienta cómodo. Quiero que su presencia venga a mi vida. Eso me lleva a la última pregunta. ¿Qué clase de celo te consume en este tiempo? ¿Será que tu celo es por lo físico, por lo que estás viendo a tu alrededor? ¿Y has olvidado más bien ser celoso para contigo mismo? ¿Has olvidado el celo por esta casa? Porque el Señor no necesita solo que te veas linda o que te veas musculoso y hermoso. El Señor quiere que te veas como estás por dentro, te empieces a ver hacia afuera. Entonces ya no serán los rayitos, ya no será el corte de pelo con la raya y la barba marcada lo que te va a hacer ver hermoso, sino que será la gloria de Dios brillando dentro de ese templo, lo que va a hacer que tú te propagues y hagas ver esa imagen verdadera que Dios quiere sacar. Dice la palabra de Dios que cuando Salomón inauguró el templo, ni siquiera los sacerdotes pudieron entrar porque la gloria era tan grande allá adentro. Yo creo que esta mañana el Espíritu Santo va a llenar templos de tanta gloria que el que quiera entrar en tu corazón, si algún demonio, espíritu atormentador, opresor quisiera tocarte, tendrá que huir de ti, porque la gloria que está emanando de tu interior es mayor. Y la gente, el mundo comenzará a ver en ti, no a alguien a quien pueda rechazar con un mensaje, comenzará a ver en ti a alguien que le produce hambre y sed de lo que tú portas. La gloria de Dios en tu interior. El templo, un templo debe estar lleno de gloria. Un templo no debe estar lleno de mercaderes de carne. Y quiero decirte algo más. Hoy no van a subir, así que quédense ahí tranquilos. Si el celo que te consume por su casa, entonces eres tú quien debe cambiar. Y una cosa más. ¿Sabes qué se hace en los templos? ¿Sabes qué se hace en los templos? Se ministra. En los templos se ministra. En los templos se ofrece adoración. En los templos se ofrece alabanza. En los templos se ofrece sacrificio. En los templos se ofrece loor. En los templos se ofrece incienso. En los templos se ofrecen cosas a Dios, ofrendas. ¿Qué estás ofreciendo en tu templo? ¿Qué estamos ofreciendo? Porque en los templos se ministra a un Dios. Y si no es a Jehová, ¿a cuál Dios estamos ministrando en estos templos? Si no es el Señor el que está sentado en el trono de ese templo, ¿quién es, hermano? ¿Quién está sentado en los templos? Y me impacta cuando el Señor dice: yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Ningún hombre te creó. Fue Dios quien te formó. Y dice la Escritura: en el vientre de mi madre me formaste. Mi embrión vieron tus ojos. Tú fuiste creado por Dios. Fuiste creado para alabanza de su gloria. Y yo invito a la iglesia esta mañana que se levante como el templo de Dios, que quiera morir, hacer y a tener esos mercaderes dentro de ese templo, y que hoy tome la decisión de decir: yo quiero que esa llama de tu presencia arda en mi corazón, Señor. Yo quiero ser un templo donde tú puedas habitar. Yo quiero ser una casa para ti, Jesús. Espíritu Santo, yo quiero ser la casa donde tú quieras habitar. Yo quiero ser el templo donde tú quieras vivir, Espíritu Santo. Porque en mi casa, en este templo, había muchas cosas, pero no eras tú. O quizás he estado compartiendo tu lugar
con otras cosas, otras personas. Espíritu